victimización secundaria, terciaria, si ya todo el entorno se dio cuenta de lo que con esta víctima había ocurrido. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el derecho? El sistema en sí tiene que entrar a este proceso de sensibilización. Es decir, no tenemos que sensibilizarnos solo a nosotras, solo las mismas de siempre o los mismos de siempre. Tenemos que lograr llegar hasta todos, hasta todos los que intervienen en esta cadena. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, operadores de justicia, no solo fiscales, jueces, equipos técnicos, todos y todas. Tenemos que estar comprometidos con este proceso, entender cómo funciona este proceso de victimización, entender por qué la víctima tiene que ser tomada con pinzas. ¿Por qué son víctimas distintas, víctimas especiales, víctimas sensibles, susceptibles? Entonces, es importante que nosotros tengamos el interés de poder ayudar en el desenvolvimiento posterior de esta víctima para que ella pueda luego regresar a este entorno social libre de discriminación, ¿sí? Libre de estigmatización, libre de señalamientos. Nos dice el artículo 78 que se prohíbe la revictimización y dice el artículo 78 de la Constitución de la República especialmente en la obtención y valoración de pruebas. ¿Cuándo revictimizamos? Cuando ya hemos practicado, por ejemplo, una valoración médica y sin embargo, por ejemplo, la defensa nos dice, no, sabe que yo no estoy conforme con esa valoración médica, yo quiero que le practiquen otra valoración médica, porque el médico no ha puesto si le encontró o no le encontró laceraciones, qué sé yo. ¿Tenemos que mandar a hacer otra valoración médica? No podemos someter a la víctima a una nueva valoración. Lo mismo pasa cuando se practica una valoración psicológica, por ejemplo, que esta ya invade el hecho mismo en la víctima, se interroga no solo sobre sus antecedentes, y si tiene antecedentes de violencia sexual, pues también se sabrá sobre los hechos anteriores, y en ese momento se valora el hecho mismo que está siendo investigado. Ya hay una invasión total a la esfera de la intimidad de la víctima, y sin embargo se redacta un informe y la defensa nos dice, señora fiscal, no le han hecho el test de credibilidad a la víctima, yo pido que se haga otra valoración. No podemos practicar una nueva valoración. Tenemos que trabajar sobre lo que ya está. Si la defensa considera que el perito no ha informado sobre X o Y circunstancia, tendrá que pedir entonces una ampliación del informe con relación a ello. No existe test de credibilidad, ¿sí? Para cuando les pregunten o les pidan eso, la defensa del abogado patrocinador, o si son ustedes defensa del procesado, no existe test de credibilidad. El CBCA y SBA son herramientas que sirven para el diagnóstico o la valoración de la credibilidad en el momento de la valoración psicológica, no del hecho. Es decir, establece coherencia, ¿sí? Por ejemplo, eso establece. Hay 19 criterios que se valoran allí. Dentro de esos 19 criterios se tiene que analizar, por ejemplo, la congruencia, se tiene que analizar si hay, si abunda en detalles o si la víctima es lineal en su testimonio, con la postura de la víctima, etcétera, diferentes circunstancias que son para la valoración psicoforense. ¿A quién le tenemos que preguntar entonces sobre eso? Al perito. Si es dentro de la instrucción fiscal, puede pedirle todas las aclaraciones que quiera. ¿Puede pedirle cuáles son las herramientas que aplicó? Para complementar lo que usted dice, como perito, cuando llaman a las audiencias, los abogados, disculpen, me preguntan tonteras. Nunca nos preguntan lo que les sirve de prueba, siendo nosotros peritos a la psicóloga, parece chistoso, pero les comparto ahora que viene. Le preguntan que si la niña en la entrevista le ha dicho que hay un lugar en Milagro que se llama España, un barrio, que qué distancia hay de España a no sé dónde. O sea, ¿qué tiene que ver? Entonces mi compañera le dice, eso no es objeto de mi pericia, yo soy psicóloga clínica, usted pregúnteme en relación. O sea, a mí me saben preguntar, le digo, discúlpeme, yo hice esto, lo otro. O sea, como que no, los abogados no tienen bien claro qué mismo van a ir a preguntar en la... Por eso es importante, porque incluso la estrategia de defensa, como decía Miguel, no podemos ir simplemente a disparar a lo que caiga. Como estrategia yo tengo que ir con una teoría del caso como defensa. Si yo considero que mi cliente es inocente, a lo mejor, por ejemplo, si yo puedo demostrar un error de tipo, entonces yo me voy a centrar en eso. En eso voy a centrar. Y sobre eso dirijo mis preguntas. Puede ser que ni siquiera sea necesario preguntarle al perito porque la información que él aporta no me sirve para mi teoría del caso. ¿Sí?
Y si el perito, por ejemplo, no tiene mucha experiencia en un testimonio en audiencia de juicio, yo como fiscal o como acusador particular, por ejemplo, yo puedo ir orientando a obtener del perito lo que yo necesito para mi caso. ¿Sí? Esa es la importancia de un buen peritaje, ¿no es cierto? Y de una buena entrevista o de un buen testimonio en el momento de la audiencia de juicio. Si están preguntando cosas que son impertinentes, evidentemente tiene que haber una objeción, porque lo que están preguntando no tiene que ver con el caso y no tiene relevancia con el caso, o al menos con la teoría del caso que plantea en su momento la defensa. Herramientas importantes: primero, conocer los derechos de las víctimas. El derecho establecido en el artículo 78 de la Constitución de la República. El artículo 5.20, o sea, el numeral 20 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal establece, por ejemplo, el derecho de la víctima a la confidencialidad, su imagen, hasta la voz de la víctima está protegida, mucho más en delitos contra la integridad sexual. El artículo 11 del mismo código establece el derecho a ser informada, el derecho a cooperar o a dejar de cooperar en la investigación. Sí. Entonces yo no puedo decir como operador de justicia, como la víctima ya no colabora, ya no se puede evacuar ninguna diligencia investigativa. Puede ser que esa investigación no llegue a tener éxito, pero no puedo únicamente centralizarme en si hay colaboración o no hay colaboración. El derecho de la víctima a que se le informe de lo que se está haciendo. Puede ser que la víctima también decline de colaborar en la investigación porque no está viendo resultados en la actuación fiscal, que es el que tiene la obligación de investigar. No está viendo resultados, está viendo aletargamiento innecesario, ¿no es cierto? Evasión de parte del operador de justicia. Entonces dice, yo ya no confío en el sistema. Ni siquiera me dicen qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces el derecho a estar informado. Son parte de los derechos de la víctima el también saber qué va a hacer dentro del proceso, qué es lo que se espera a futuro en ese proceso. Si se espera obtener un resultado o si por qué circunstancia no avanza esa investigación, ¿verdad? Tenemos entonces también el derecho establecido en el artículo 459.1 del que hablábamos hace un momento, que para las valoraciones médicas la víctima no puede ser constreñida, no puede ser obligada. Si la víctima no quiere, hemos tenido casos de niñas que están muy asustadas, muy asustadas, y no quieren que se les practique una valoración médica, y menos cuando se dan cuenta que el médico es varón. ¿Sí? No quieren. Estamos hablando de víctima que ha sufrido precisamente una victimización primaria en manos de un hombre. No quiere que un hombre se le acerque. Esa víctima tiene derecho no a pedir, a exigir, así lo dispone la ley, ¿sí? A exigir que la persona que le practica la valoración sea de su mismo sexo. Ah, pero no tenemos peritos mujeres. Bueno, pues vemos qué podemos hacer. Está el Hospital Teófilo Dávila, hay diferentes lugares donde yo puedo encontrar una médica que me colabore con esa valoración. Aquí tenemos la sala de primera acogida, tenemos una médica que ya tiene bastante experiencia en el tema y ya sabe también cómo abordar a una víctima y nos colabora las veces que sea necesario. Entonces tenemos que buscar, si no hay en instituciones públicas, pues entonces privadas. Recordemos que el artículo 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia le otorga al informe del médico que ya ha observado a una víctima, sobre todo si es niño, niña o adolescente, el valor del peritaje. Entonces, si yo como madre, por ejemplo, llevé a mi hija que me dijo que había sido violada ante mi médica de cabecera y mi médica ya la revisó, esa médica tiene la obligación de emitir el informe que la Fiscalía le requiere. No puede evadir, tiene la obligación de brindar la información correspondiente. Además de que en el momento en que en una institución pública, por ejemplo, se recibe a una víctima de esta naturaleza, están obligados incluso a conservar y preservar la prueba y mantener allí para que se inicie la cadena de custodia, que es importantísimo también para las pericias químicas posteriormente que se puedan realizar. Doctora, una preguntita. Sí, claro. Si nosotros llevamos a la víctima a hacer un examen particular, ¿esa prueba va a ser válida dentro del juicio? Sí, el artículo 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia le da valor de peritaje a ese informe. O sea, no es que Pero debemos tener en cuenta que no es que yo ya denuncié y me la llevo porque sí, porque se me dio la gana. Si ya se inició la investigación, pues Fiscalía dirigirá hacia el profesional que corresponde y debe designársele para que practique la valoración. Pero si ya esto ocurrió, si yo llego a presentar la denuncia porque ya hablé con mi médica y mi médica me dijo, sí, la niña fue violada, porque estamos hablando de una niña que tiene 10 años y presenta desfloración. Entonces, ya no, yo pongo la denuncia y le digo, verá, señor fiscal, a mi hija, la doctora fulana de tal, ya le hizo la valoración, pídale a ella que le dé el informe. ¿Ya?
y el fiscal está obligado a pedir a esa persona, y esa persona, ese profesional de la salud está obligado a brindar la información. Y también está obligado a declarar en el momento. Y está obligado a declarar en el momento en que sea llamado. Y él tiene sanción en caso de que no vaya. Claro que sí. Y puede ser llevado con la fuerza pública. Porque hay casos que cuando uno va a audiencia, los peritos hacen su informe y el momento de ir a la audiencia a reportar, A presentar el a presentar informe. su informe, su presentar, no van. Por eso hay muchos casos. Pero allí, por ejemplo, tenemos herramientas. Allí se le puede obligar, se le puede llevar pedir el diferimiento de esa audiencia para efecto de hacerle comparecer si es un testigo de importancia. Si es que es un testigo que va a declarar únicamente, por ejemplo, que hubo una desprobación del IME, yo puedo hacer un acuerdo probatorio con la defensa y decirle, mire, el médico va a venir a decir esto. Hagamos el acuerdo y prescindimos de este testigo. Perfecto, hacemos el acuerdo probatorio. Sí, hay formas. Y si definitivamente la persona, por ejemplo, no quiere hacer el acuerdo probatorio conmigo, señor tribunal, solicito que esa persona sea traída con auxilio de la fuerza pública, so pena de que por el incumplimiento de la orden de la autoridad competente esa persona también pueda ser procesada. ¿Sí? Entonces, ¿hay formas? Sí, sí hay formas. Doctora, antes que pase, perdón. El Ministerio de Salud Pública, dicen las doctoras, que ellas no tienen en su protocolo, porque no son médicos legistas, entonces ellas mismas le mandan al niño al médico legista particular. O sea, si no la han tocado, no la han valorado, y ya llega a manos de fiscalía, pues fiscalía tiene que mandar a hacer con un perito médico de la fiscalía o con un perito médico acreditado. Pero si ya la ha valorado, hay un principio que está establecido en el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, es el principio de colaboración al que se deben todas las entidades públicas y tienen que hacerlo. Deben hacerlo. Sí, por supuesto, es una obligación. Eso me asombra, que ellos mismos envían al médico legista. O sea, aparte que la niña ya... Es que si el profesional llegó, le traen un caso de esa naturaleza, ya le emitió el caso a fiscalía, ya fiscalía va a hacer la valoración, pues ese médico no la tocó. Pero si esa médica o médico ya la valoró, tiene que emitir el informe. Ya no necesita ir al médico legista. Ya no. Ellas dicen que porque ellas no son médicos legistas. No Y tiene ellas nada mismas que ver. envían. Ellos no tienen los conocimientos de anatomía humana como para poder determinar si hay un himen o no hay presencia Pero de dice himen, que el o hay un protocolo himen de ellos no dilatado, les no. permite. No, A ellos no no es sé. Por eso No es es que le cierto. pregunto. Ahora, si por ejemplo tenemos un caso que haya ocurrido fin de semana y Esa fue una flagrancia no hay la que peritos le hago. médicos, por cualquier razón o circunstancia no hayan habido peritos médicos en ese momento, la fiscalía dispone que un médico del hospital practique la valoración, lo tiene que hacer. Incumplimiento de órdenes. ¿No quiere hacerlo? Le iniciamos un proceso. Incumplimiento de órdenes. Ya no existe la orden de desacato.